la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis queridos hermanos, en este día viernes. Ya son las 12:06. Damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Y junto a mí la hermanita Francesca, que nos va a estar saludando. Amén, gloria al Señor. Bueno, damos gracias al Señor por empezar este nuevo mes, ya siendo 1 de marzo. Damos gracias al Señor por darnos un mes más
de vida y empezar este día con su bendición, porque sabemos que, como dice la Escritura, que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Así que estamos bendecidos de parte del Señor, y que el Señor nos ayude a poder hacer este programa para su gloria. Amén, amén, amén. Solo para la gloria del Señor. Amén. Así que aquí estamos junto a la hermanita Francesca, que le habla el hermano Richard, y tenemos esta bendición de poder compartir este hermoso tiempo de la enseñanza de la palabra del Señor. En este día quiero, hermano, si podemos compartir, hermano, una temática que dice relación con, hermano, con algo que ha sido tomado con harta moda, hermano, ha sido bien frecuente. Es acerca, hermano, de cómo, por ejemplo, hay personas que tomando frases críticas de algunos predicadores, hermano, entonces van y lo repiten. Entonces escuchan a alguien, hermano, y resulta que van y repiten lo que dijo esa persona. Pero hay muy poco, hermano, espacio para la reflexión. La gente no medita si de repente hay cosas que ellos están oyendo y que luego la están repitiendo como papagayos. No meditan si es que eso realmente es bíblico, si no es bíblico, si está de acuerdo a lo que la persona entiende de la vida. No, vamos repitiendo nomás, ¿ya? Entonces, una de las cosas que digamos que la gente hoy actualmente está repitiendo, diciendo, es una crítica, en este caso, de un predicador, creo que es bautista reformado, no estoy seguro si es bautista reformado, pero del ala calvinista, que es el caso, hermano, de Paul Washer y otros de esa facción, hermanos, del protestantismo, que ellos dicen que estaría absolutamente mal decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿ya? Entonces han hecho videos, comparten, hermano, desde sus púlpitos, hacen una sátira, hermano, una sátira vendría a ser como una burla, una burla un poco descarnada en cuanto a los hermanos que predican y que frecuentemente dicen, hermanos o querido amigo, Dios aborrece el pecado, pero ama el pecado. Y ellos sostienen que eso sería, pero prácticamente antiherético, o sea, anticristiano, herético, satánico, ignorante, y digamos que eso lo digan personas que militan en esa facción del protestantismo. En alguna medida es comprensible porque ellos tienen esa postura. El problema radica, hermano, es que cuando personas de la iglesia pentecostal toman ciertas frases, ya como esa de que, por ejemplo, que estaría mal decir esa frase, pero simplemente digamos que toman el eslogan o la crítica, digamos, o la crítica de Paul Washer u otros, y la toman, y siendo ellos pentecostales dicen, no, pero es que como hay hermanos que dicen que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, no, si eso no es bíblico, y van y repiten lo mismo que dijo Paul Washer o que han dicho otros, digamos, otros predicadores de esa línea, hermano, que siguen a esos predicadores. Entonces, ahí radica el problema, cuando una persona que es no de ese movimiento y resulta que simplemente porque oyó eso, lo adopta y lo repite. Pero si uno le pregunta, hermano, pero ¿y usted por qué dice que esta frase, digamos, estaría mal? Llamémosle a esa frase tesis, ya, tesis. ¿Y por qué estaría bien la antítesis? Es decir, la postura contraria. La tesis sería, por ejemplo, que estaría correcto decir Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Esa es la frase que comúnmente se utiliza en los círculos pentecostales, ¿ya? Y la antítesis sería la postura contraria, que sostendría que esa frase está mal, y en lugar de eso tendríamos que decir que, por ejemplo, como hay un texto que dice que Dios siempre está airado con el impío, ¿ya? Entonces ellos citan ese pasaje y resulta que no hay ningún problema porque eso es bíblico.
Pero eso hay que verlo a la luz de otros pasajes bíblicos. Entonces, quiero, hermano, que nosotros en este programa radial podamos considerar la tesis que sería, hermano, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Tenemos que ver si esa frase es bíblica o no, tiene sustento bíblico, y tenemos que ver si la antítesis, que al final igual es una frase, pero como o una reflexión pero contraria, que sería la antítesis, tendríamos que ver que si la postura de Paul Washer u otros tiene sustento bíblico. Ya, entonces quiero que nosotros podamos ver aquello, hermano, y no simplemente ir repitiendo como papagayos. Lo primero que quiero decir es que en muchos sitios web y también, hermano, alguna gente, digamos, que va repitiendo, que en este caso, por ejemplo, Paul Washer estaría en lo correcto al 100%, y que la frase, digamos, pentecostal estaría errada. Y ellos esgrimen o dicen que un pensador hinduista la dijo, y que los pentecostales, los evangélicos, los predicadores de la calle habrían tomado esa frase de Gandhi. En este caso sería de Gandhi, Mahatma Gandhi. Pero primero tenemos que preguntarnos si Mahatma Gandhi es un hinduista. Hay gente que realmente no entiende para nada estas cosas, hermano. Se pone a decir, no, y Gandhi, eso lo dijo Gandhi. Y resulta que ni siquiera han reflexionado quién fue Gandhi, a qué movimiento religioso pertenecía. Gandhi pertenecía a una serie de ramas que hay en el hinduismo. El hinduismo tiene una serie de ramas, facciones, creencias similares, que todo se encierra, hermano, en el hinduismo. Y en la teología, digamos, en la doctrina hinduista, le cuento algo, no está el concepto de pecado. Entonces es muy poco probable que Gandhi haya dicho, por lo menos la frase tal cual como la siguiente, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es muy difícil que Gandhi haya dicho esa frase, porque el hinduismo no cree en el concepto de pecado. Esa es una cosmovisión, esa es una doctrina cristiana. Eso no está en el hinduismo. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos puede decir, hermanita Francesca? Bueno, estaba escuchando y por lo general, claro, uno repite frases de personas sin meditar, ya sin pensar lo que se está hablando. Entonces nosotros debemos, cada pensamiento, cada frase que escuchemos, que el Señor nos ayude a poderlo mirar si tiene asidero bíblico, ¿no? Claro. Ya, porque hay muchas personas que, como por burlarse de otros, empiezan a decir frases o no sé, para quererse burlar de alguna doctrina, de alguna otra iglesia, también inventan cosas, pero nosotros debemos llevar siempre esas, porque la palabra del Señor es la única que no tiene errores, ¿ya? Claro. Entonces, pero el ser humano se puede equivocar, entonces siempre debemos todo pensamiento, porque hay filósofos, hay personas que meditan en la palabra y sacan conclusiones, sacan frases, ya, pero eso siempre debemos cuestionarlo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que verlo si tiene respaldo bíblico, ya respaldo bíblico, para poderlo nosotros también mencionar. Y no solamente repetirlo, sino que meditarlo antes de decirlo. Entonces, hay gente que dice, no, tal persona no sé, tiene alguna creencia, y porque este líder o una persona lo dice, los otros lo repiten, sin investigar si es así. Entonces, realmente uno debe tener conciencia y pensar, decir, ¿será realmente así? Y llevarlo, sobre todo las frases que los filósofos, gente que estudia mucho, piensa mucho, saca muchas conclusiones, tenemos que llevarlo a la Escritura. Entonces, preguntémonos, esta frase, porque también hay hermanos que hierran y dicen, porque la Biblia dice que Dios ama al pecador o aborrece el pecado, y aborrece el pecado. ¿Hay algún texto que diga literalmente eso? ¿Literalmente así? No hay ningún texto que diga literalmente así. Ahora, ¿significa que ese pensamiento, esa postura no está en la Biblia? Esa es otra cosa, ¿ya? Entonces,
lo primero que hay que tener claro es que no hay ningún texto que diga de esa manera, de una forma literal. No hay un versículo que uno diga, mire, la Biblia dice, libro tanto, capítulo tanto, versículo tanto, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No lo dice así. Así que los hermanos que vayan a evangelizar, que vayan a predicar, nos digan que hay un texto que dice así de manera literal. Eso es uno. No hay ningún texto que diga eso de manera literal. Ahora, número 2, significa que esa frase, que esa conclusión, esa tesis, es antibíblica. Allí tenemos que responder. Claro. El problema que sostiene con Watcher es que la frase, aparte de no estar en la Biblia, sería antibíblica. Hay cosas que no están literalmente en la Biblia, pero que están, digamos, diseminados en varios versículos bíblicos que, si se unen, si se reflexionan, evidentemente que dicen eso. Por ejemplo, no hay ningún texto que diga de manera literal que Dios es amor y fuego consumidor. No hay un versículo que diga en un solo versículo eso, ¿ya? Pero sí, esa frase une varios versículos unidos, hermanos, dan esa frase. Es decir, la frase que Dios es amor y fuego consumidor no sale textualmente en un versículo, pero sí en la unión de varios versículos. Entonces, indudablemente que esa frase no sería antibíblica, no, porque es la unión de varios versículos. Entonces, en cuanto a la frase Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, tenemos que preguntarnos, ¿esa frase es antibíblica para Watcher y otros? Es antibíblica, es herética, es un escándalo, es algo así, pero fuertísimo para ellos. Ahora, nosotros como pentecostales tenemos que tener claro, no es un versículo bíblico en sí, pero tenemos que luego preguntarnos, ¿es antibíblico eso? ¿Es antibíblico decir esa frase? No, no es una conclusión bíblica, y nosotros, por mi parte, yo sostengo que sí es una conclusión bíblica. No está errado el decir que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No está errado aquello. Está errado cuando alguien dice, la Biblia dice que, digamos, hay un versículo que diga eso. Eso sería lo errado. Pero no es errado el decir que esa es una conclusión bíblica, porque sí es una conclusión bíblica. Entonces hay muchas personas, hermano, que van repitiendo por aquí y por allá, escuchan cosas sin reflexionarlas, sin meditarlas. Por ejemplo, en el evangelismo muchas veces nosotros hemos visto gente que va y dice frases del himnario. Entonces dice, oh alma que escucha, no desoigas hoy el llamado, y no sé qué. Y creo que es una frase de un himnario. Pero lamentablemente los hermanos van y cuando evangelizan lo dicen como que si fuera un versículo bíblico. ¿Me entiendes? Entonces allí el problema. Ahora, si alguien dice, por ejemplo, una frase que no es un versículo bíblico, pero es una conclusión bíblica, ahí no había problema. Entonces, ¿cómo puede decir? Uno puede decir, la Biblia nos enseña que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Si alguien lo dice de esa manera, no habría ningún problema, porque es una conclusión absolutamente de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a estar demostrando aquello. ¡Qué tremendo, hermano! Pero si alguien, o por ejemplo, cuando hay hermanos que de repente dicen, y la Biblia dice que David estaba allí en su palacio, y cuando él se ensoberbecía, la Biblia dice que Dios mandaba una ráfaga de viento que le traía el olor al excremento de los animales, y en ese momento David lo sentía, ese olor, y allí recordaba de dónde Dios lo había sacado, y allí él se humillaba. Eso no sale en la Biblia.
Ya, eso no sale en la Biblia. O cuando hay hermanos que realmente dicen, mis hermanos, la Biblia dice, si a un niño pusieres por delante, a él oír. Eso no sale en la Biblia. Eso no sale en la Biblia. Entonces es muy importante que nosotros nos cercioremos, ya que tratemos de cerciorarnos. Ya, ahora, que algo nos salga literalmente en la Biblia no significa que sea antibíblico, porque puede ser una conclusión a la cual algún pensador, algún predicador ha llegado luego de estudiar varios libros o luego de haber estudiado la Biblia. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en Dios existen 3 personas. Amén. 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y estos 3 son uno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, ¿cierto? Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y ya sed discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. ¿Ya? Ahora, los teólogos, los predicadores cristianos, con el tiempo comenzaron a reflexionar cómo podían llamarle a Dios en base a estos versículos bíblicos. Y acuñaron el término teológico que es la palabra Trinidad. Si usted busca algún pasaje bíblico donde diga de manera literal Trinidad, no está un versículo donde aparezca la palabra Trinidad. Pero la doctrina trinitaria está en los versículos que yo le dije. Mateo 28, 19, 1 Juan capítulo 5, versículo, hermanos, 7. Está allí la doctrina, y los teólogos crearon este término técnico que resume el versículo, ¿me entiendes? ¿Qué significa la palabra Trinidad? De que en Dios existen 3 personas. Lo que dice 1 Juan 5, 7 y hermano en Mateo capítulo 28, versículo 19. Entonces hay cosas en la Biblia que están de manera textual y hay cosas que también están en la Biblia que están de manera implícita. Claro, y hay mucha gente que al no salir la palabra dice no es así. Por ejemplo, la palabra Biblia textual tampoco sale. Claro. Y por eso decimos que no existe la Biblia. No existe la Biblia. Claro, entonces hay cosas que la gente quiere que salga así como literal. A no fumar para no fumar. Claro, quiere que diga no te droguís y ahí no drogarse. Oye, pero sí, la Biblia da un pensamiento con respecto a que el cuerpo es templo del Espíritu. Claro, entonces, claro, quieren que salgan las cosas textuales para claro, como dices tú. Claro, hay gente que dice, no, pero no sale tal cosa, entonces igual lo puedo hacer. No. O sea, hasta la conciencia, el Señor da la conciencia, también está el Espíritu Santo que nos amonesta y nos dice, no es así. Entonces, yo creo que estas son como justificaciones también como para irse en contra de lo que la Biblia dice, ¿ya? Porque, claro, hay cosas como decía el hermano Richard, por ejemplo, no sale Trinidad, la palabra Trinidad, pero sale en toda la Biblia, muestra que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo. Que en Dios hay una pluralidad de personas. Entonces, eso yo creo que es como rebuscarle, creo yo, como rebuscarle para ellos para ellos quedarse con su punto de vista solamente. Claro, entonces tenemos que tener claro, hermano, que hay cosas que aparecen en la Biblia de manera textual, literal, y hay otras que aparecen de manera implícita. Es decir, no está de manera textual, pero uniendo varios versículos, estudiando de manera concordante varios versículos, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, que Dios en este caso ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ya está de manera implícita, se infiere de varios pasajes bíblicos. Sostener que Mahatma Gandhi, que era un hinduista, que él acuñó esta frase o una frase muy, muy parecida, es dudoso. ¿Por qué? Porque en la teología hinduista no existe la concepción del pecado como lo entendemos en Occidente a partir de la doctrina bíblica. Recuerden que los hinduistas no siguen la Biblia, siguen otros libros, evidentemente que son falsos. Entonces, yo creo que es muy dudoso que esa frase la haya dicho Gandhi. Ahora,
los hermanos que predican en la calle repetirán esa frase porque leyeron a Gandhi. Evidentemente que no. Evidentemente que no. Entonces, los hermanos que predican en la calle y han dicho esa frase, si dicen literalmente la Biblia dice como un texto, se estarían equivocando. Pero si los hermanos dicen la Biblia nos enseña a partir de varios versículos, nosotros entendemos que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, no habría problema, porque esa es una postura que se infiere, un pensamiento, una doctrina que se infiere a partir de la Biblia, de varios versículos bíblicos. O sea, que me dice, no, que Gandhi lo dijo. Sí, pero ¿cómo Gandhi iba a decir eso? Si en la concepción hinduista no se cree en el pecado y las consecuencias del pecado, no hay un criterio, digamos, ético en aquello, no hay un criterio ético de lo bueno y lo malo en cuanto a la concepción cristiana. No, porque ellos hablan del karma. Ellos dicen, si tú haces una acción, tú vas a recibir el resultado de esa acción, pero ellos no califican esa acción así como nosotros entre santo y pecaminoso, porque no está en la teología de ellos. Eso no es propio del hinduismo. Así es. Qué tremendo. Así que creo que es muy dudoso aquello. Bueno, y a todo esto la teología hinduista, hermano, no tiene ningún parangón con la doctrina cristiana. Somos los cristianos los que sabemos el concepto de pecado. Incluso hasta los mundanos de repente te dicen qué es el pecado, pero cómo, dónde está eso, cómo lo entiendo. De hecho, los mundanos hoy día se han creado otra filosofía que se llama el relativismo moral, para anular el concepto del pecado, para que ya no se califique esto es pecado, esto es justo, esto es pecaminoso, esto es inmoral, para que no se imponga la cosmovisión cristiana. Ellos dicen, no, esto depende de cómo tú lo mires. Entonces ellos dicen, lo que es bueno para ti tal vez sea malo para el de al lado, y lo que para el de al lado digamos es bueno, tal vez para ti sea malo. Y ellos te dicen, depende de cómo tú lo veas. O sea, esa comprensión también se está metiendo, hermano, en la sociedad, que se llama relativismo moral. Nosotros no tenemos un relativismo moral porque tenemos una moralidad que nace de la palabra, y tenemos en nuestra conciencia, hermano, digamos que una ley escrita en nuestra conciencia, que aunque uno no sepa algunos versículos bíblicos, tu conciencia actúa y te dice, esto estuvo mal, mentiste, esto estuvo mal, engañaste, esto estuvo mal. Como le llaman algunos pensadores, la conciencia es el juez interior. Entonces, por eso nosotros no creemos en el relativismo moral, que depende de cómo se miren las cosas. No, el aborto es malo, la eutanasia es mala, la idolatría es malo. No va a depender de cómo se vea, ¿no? Porque la Escritura nos enseña con respecto a aquello. Entonces, ¿de dónde nace, hermano, la cosmovisión? La postura en cuanto a mirar las cosas con seriedad, con claridad. Esto es pecado y esto es justo, esto es santo, desde la teología cristiana. Desde la teología cristiana. Una persona que no es cristiana no va a distinguir tanto entre lo justo y lo pecaminoso, entre lo santo y lo pecaminoso. Cuando uno comienza a pensar desde esa mirada, cuando comienza a leer la Biblia. Amén. Es tremendo porque, claro, la frase como explicabas, claro, no sale en la Biblia textualmente, pero sí se alude, ya esta frase, como dice, ama, se infiere, claro, que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Claro. Porque por ejemplo, el mismo texto cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro. Entonces, aquí mundo está hablando de personas, ¿ya? Entonces, Dios, ¿por qué envió a su Hijo? Porque amó a la persona, lo amó, por eso lo envía. Entonces, en sí ya hay un texto para decir, no, Dios ama ya a la persona, o como decían ellos, claro, al pecador,
pero aborrece el pecado. O sea, por algo Dios los viene a rescatar, porque no quiere que esa persona esté en el pecado. Claro. Entonces ya vamos a ir ahí, vamos en orden. Entonces, ¿cuál es el texto que toma Paul Washer y otros? Por ejemplo, toman algunos pasajes como lamentablemente comúnmente lo hacen las personas que no quieren reflexionar a la luz de toda la Biblia. Entonces se van tomando con algunos versículos, o van tomando algunos versículos que apoyan su postura. Pero los otros versículos que no apoyan su postura, de manera impresionante los ignoran o los reinterpretan. O sea, es un escándalo, hermano, cuando hay esa poca objetividad. Entonces, ellos se toman del Salmo 5, versículo 4 y 5, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, ellos dicen, ve, Dios aborrece. Sí, eso es correcto, eso es bíblico. Aquí se está citando Salmos 5, versículos 4 y 5. Eso es un texto que comúnmente citan las personas que se suscriben al pensamiento de Washer. El tema es que la Biblia no solo me habla con esos pasajes, me habla también de otros pasajes. ¿Ya? Por ejemplo, también se cita Juan 3:36, que también nosotros lo citamos en el evangelismo. Lo citamos porque nosotros sabemos, hermano, que Dios aborrece el pecado. O sea, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso. El problema es que no estamos de acuerdo con la postura de que Dios aborrece en todo el sentido de la palabra y plenamente, como que Dios aborrecería a los mundanos, a los inconversos, a los gentiles, porque eso no es así, porque Dios también los ama. Hermano Richard, pero lo aborrece, sí, aborrece su pecado, aborrece su práctica, aborrece su impiedad, aborrece sus pensamientos contra él, sí, pero a la vez lo ama. Eso es lo que no quieren entender estas personas. Amén. No hay ninguna contradicción al decir que Dios aborrece y a la vez ama a una persona. ¿Por qué? Porque aborrece el pecado que tiene esa persona, porque aborrece su manera de pensar, por ejemplo, contra la fe cristiana, contra la Biblia, sin duda. Pero a la vez Dios ama esa alma porque Dios no quiere que esa alma se pierda. Entonces, ¿en qué sentido Dios aborrece al pecador y su pecado? ¿Por qué? ¿En qué sentido? En un sentido de la justicia de Dios. Dios tiene muchos atributos. Y uno de sus atributos es ser justo, es ser santo. Y en base a su justicia, en base a su santidad, Él aborrece el pecado y la manera de actuar de esa persona. Aborrece, hermano, como dice el texto bíblico acá, aborrece al impío, aborrece al pecador, aborrece al que se rebela contra Dios, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él tiene un atributo, la justicia, la santidad. Pero ese mismo Dios, que es el único Dios verdadero, tiene otros atributos. ¿Cuáles son los otros atributos? Tiene el atributo de la misericordia, tiene el atributo del amor. Entonces su atributo de misericordia y de amor, entre otros, también hacen que Dios mismo ame a esa persona. ¡Qué tremendo, hermano! Y eso no quieren entender estos individuos, estos predicadores, esta gente. San Juan capítulo 3, versículo 36, nos dice con claridad, a ver si nos puede leer el pasaje bíblico, la hermanita Francesca, a ver si nos lee el pasaje bíblico, Juan capítulo 3, versículo 36, San Juan 3, 36. Entonces estamos hablando de que en Dios hay varios atributos, varias perfecciones. Ya, y uno de ellos es que Dios es santo, es que Dios es justo, y debido a esos atributos Él aborrece el pecado de la persona. Pero también Dios tiene otros atributos, que es el amor y la misericordia, y en base a esos atributos Dios también puede amar a esa persona. Claro. Pero ¿cómo, hermano Richard, Dios va a estar airado o va a aborrecer, digamos, al pecador y su pecado, y a la vez
lo va a amar. Es que lo que pasa es que la ira y el aborrecimiento de Dios a alguien no es de acuerdo a nuestros estándares. ¿Por qué? Porque si usted aborrece a alguien, lo aborrece ¿en qué sentido? De acuerdo a su criterio. En cambio, en Dios no hay criterio. Él es perfecto, Él es justo. Entonces, Dios nunca va a ser injusto. Dios nunca va digamos que, actuar de manera digamos, arbitraria. No, sino que Dios, en su perfección, Dios va a juzgar esa situación. Pero a la vez Dios puede amar en la alma de esa persona. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Lo tiene ahí? Juan 3:36. Amén. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué tremendo! Nuevamente léalo, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ve? Entonces, hermano, claro, ahí ellos van y se toman y dicen, pero ve que dice que la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Claro, la ira de Dios está sobre esa persona. Pero igual Dios a esa persona lo quiere salvar. Dios puede amar a una persona que esté en pecado, y que el pecado de esa persona puede ser hipocresía, puede ser, hermano, incredulidad, idolatría, y el pecado de esa persona que practica naturalmente esa persona hace que Dios aborrezca el pecado de esa persona, pero Dios a la vez quiere que esa persona se vuelva a Él. Vamos a estar viendo versículos bíblicos que lo dice de manera literal. Entonces uno dice, no, pero es que ¿cómo que me es incomprensible que Dios aborrezca y a la vez ame? Bueno, pero usted va a aceptar lo que dice la Biblia, o usted quiere filosofar del tema, o usted quiere como sentir que hay una coincidencia, coherencia con su postura. No, nosotros tenemos que recibir lo que dice el texto. Lo que dice el texto. Y si el texto dice, por ejemplo, que Dios aborrece el pecado de una persona, por lo tanto, si él lo practica, también esa persona está bajo la ira de Dios. Pero también hay otro versículo que dice que Dios ama al pecador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar lo que dice la Biblia. Hay personas que dicen, hermano, pero ¿cómo se va a amar a una persona y se va a aborrecer su pecado? Oye, esto también lo encontramos en el libro de Judas. ¿Sabía usted que Dios mismo, usando a un escritor, nos llama a nosotros, los cristianos, a amar al pecador y aborrecer el pecado de esa persona? O sea, si Dios nos manda a hacer eso, es porque Él también, hermano, puede o más que puede, hace eso. Aborrece el pecado de una persona, pero ama también a esa persona. Vamos a ver un pasaje bíblico, a ver si nos puede leer la hermanita Francesca. Judas, ahí en el capítulo 1, epístola de Judas, capítulo 1, versículo 22 y 23. No sé si nos estaremos explicando bien con esta temática, pero esperamos que la hermandad pueda entender con claridad esta enseñanza. Díganos nuevamente. Judas 1, del 22 al 23 dice: a algunos que dudan, convencedlos, ¿verdad? A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Se da cuenta? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por su carne. O sea, Dios nos llama a tratar de salvar a las personas, hermano, obviamente por la gracia de Cristo, pero en ese rescatarlo para la gloria de Dios de un pecado, de una incredulidad, de una inmundicia, de cualquier hermano pecado, ya sea grande en cuanto, digamos, a lo grotesco, o ya sea menor, pero cualquiera sea el pecado de esa persona, nosotros tenemos que tratar de sacarlo. A ver si nos lee ese texto en la NTV. Nosotros tenemos que tratar de sacarlo de esa condición, pero a la vez tenemos que aborrecer la práctica de ellos. ¿Cuál es el pasaje? Judas capítulo 1, versículo 22 y 23. Y si Judas, el escritor de la epístola de Judas, nos enseña en el amor de Cristo tratar de
sacar a una persona de X pecados, ya de X pecados por la gracia de Dios, y hermano nos insta a esforzarnos para sacarlos de esa condición. Amén. Si Juan nos dice eso, es porque nosotros tenemos que amar a esa persona. ¿Por qué? Porque tiene que haber amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Y a la vez, Dios, usando a el escritor, nos dice, pero aborrezcan aún incluso sus ropas, con las que pecaron, con las que actuaron de manera contraria contra Dios. Entonces, ¿cómo va a ser antibíblico que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, o que ama al pecador y aborrece el pecado? No es antibíblico, es totalmente una conclusión evangélica. Amén. Acá dice, deben tener compasión de los que no están firmes. Compasión, amor, ¿ya? Compasión de los que no están firmes en la fe. Mira, o sea, de la gente que está dudando, que de repente como que le cuesta caminar. O sea, el pecado de duda, incredulidad, cuestionamiento es un pecado igual complicado, pero Dios igual te llama a amar a ese tipo de personas. Amén. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Qué tremendo, por favor, nuevamente. Ya dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Aborreciendo los pecados, o sea, Dios nos llama a tener compasión, a amar a esas personas para que salgan de esa condición. Amén. Pero a la vez tenemos que aborrecer la práctica de ellos. Entonces, ¿cómo va a ser antibíblico? Así es. Hermano, realmente la gente anda por ahí repitiendo, y claro, repiten unos pasajes, pero esos pasajes hay que verlos a la luz de otros pasajes. Dios, hermano, sin ningún problema puede odiar, puede aborrecer el pecado, y también debido a su santidad, hermano, puede digamos, apartar a una persona, porque en esa condición no puede tener comunión con Él, porque Él es un Dios santo, y al mismo tiempo puede amarla, y Dios puede anhelar que esa persona, hermano, se vuelva a Cristo. Amén. ¿Ya? Se vuelva a Cristo. Meditemos en unos pasajes bíblicos. Por ejemplo, tenemos el pasaje bíblico, hermano, que dice, hermano, allí en Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún santo, dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí hay un símil total a la frase, hermano. Sí. Amén. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, por supuesto, pero lo ama. Oye, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, ¿qué van a hacer los que están, digamos, en las antípodas o en la postura opuesta? No, es que mire, lo que pasa es que el texto bíblico quiere decir hay mundo elegido. No, pues hermano, si ahí dice, digamos que pecadores. Por ejemplo, si vemos este pasaje bíblico, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, y ellos, ¿qué lo entienden ahí? Como pecadores elegidos. Entonces no puede ser, pues se está hablando de pecadores. O en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ellos van e interpretan elegidos. No puede ser. Oye, por último, cíteme un versículo donde dice elegido, pero no me vengan a salir con que allí mundo significa elegido y con que allí pecador significa elegido, porque no dice eso. Habían otras palabras griegas que podrían haber expresado la idea que ellos tienen, su postura, pero resulta que allí
dice pecador en uno y en otro versículo dice mundo. Y en el mundo, ¿qué hay? Como bien decía la Mente Checa, hay pecadores. Dice la Biblia en Romanos 3:9, acuso a judíos y a gentiles que todos estáis bajo pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hay en el mundo? Pecadores. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:12? Que el pecado entró por un hombre y por ese pecado vino la muerte, y así pasó, digamos, a toda la humanidad el pecado y la muerte. Romanos 6:23, por cuanto, o sea, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, ¿cómo la gente va a decir, hermano? Va a decir, no, pero es que antibíblica, la conclusión, ¿cómo hace antibíblica? Jesús, ¿qué es lo que dijo? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, ¿de qué me están hablando algunos? Claro, yo pensaba en el tema de que, por ejemplo, si el Señor no tuviera ese amor, es porque, como tú decías, tiene el atributo de la justicia. Entonces, nosotros tendríamos que por nuestros pecados, por nuestras faltas, deberíamos ir al infierno por la justicia de Dios, porque el Señor ve cómo somos. Pero como el atributo del amor y la misericordia, eso como que impide que sea inmediatamente, no tiene paciencia, tiene mucho atributos del Señor que por eso, o sea, a ver, que no sé cómo explicarlo, que por eso el Señor tiene ese amor hacia el pecador. Claro, porque tiene esa capacidad, y aparte que Él es amor. No hay contradicción, porque si el Señor no tuviera amor, no tuviera misericordia, o el amor, como decía la frase, el Señor ama al pecador, si Él no tuviera ese amor, todos estaríamos perdidos, claro, porque todos somos pecadores. Entonces, incluso hasta esta persona o las personas que dicen que esta frase está mal, ellos tampoco podrían haber sido alcanzados. Claro. Ahora, pensemos, por ejemplo, en que Dios nos exige a nosotros los cristianos. Cristo nos dice, ama a tus enemigos. Claro. O sea, Dios nos va a estar mandando a nosotros a hacer cosas que Él no hace. O sea, es absurdo, o sea, la postura. Claro. El decir que Dios no ama al pecador y que simplemente lo aborrece es falso. Claro. Es antibíblico, hermano. Es antibíblico pensar que Dios no ama al pecador. No, porque si no, Dios no hubiera enviado a su hijo para morir con eso. Y aparte que una de las esencias de Dios es que Dios es amor, no es que tiene amor, Dios es amor. Amén. Entonces, es impresionante cómo sacan, claro, ellos pueden justificarse, no está esa frase, ya no está el texto bíblico. O tomar algunos versículos para apoyar su postura. Claro, pero uno ve en la Biblia que no es una contradicción, sino que es una unión, porque por amor Dios envió a su Hijo, y Dios mismo, como dice la Escritura en el libro de Isaías, que dice que Él mismo vendría y nos salvaría. Mira, y esto también, esto se puede explicar con esta palabra, ya que es una palabra que se puede aplicar en este contexto. La palabra paradoja. Paradoja. ¿Qué es una paradoja? Son dos verdades simultáneas, claro, que aparentemente para usted son como contradictorias, son incomprensibles, pero son dos verdades paralelas. Claro. Son dos verdades simultáneas, y estos son dos verdades simultáneas. Claro, y yo veo que también quieren darle como explicación a algo que es un misterio. Claro. Un misterio de parte de Dios, porque si Él no hubiera tenido amor, hubiera dejado que todos se perdieran. Claro. ¿Por qué? Porque estamos desde Adán, desde cuando Adán y Eva pecaron, todos somos pecadores, todos. Entonces nadie podría merecer la salvación del alma, o nadie podría haber sido rescatados por Dios. Entonces no es una contradicción, sino que porque Dios ama al ser humano, ama al pecador, pero también dice que aborrece su pecado porque Dios es santo. Claro, porque están ambos atributos, claro, amor y justicia, claro, misericordia y santidad. Por algo el Señor nos manda siempre a estar cambiando.
tratando de dejar el pecado, ir sacando las cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Para que nosotros podamos tener una comunión más con Dios, porque si tenemos esos pecados no vamos a poder tener esa comunión. Entonces, por algo el Señor dice que aborrece el pecado, porque Él quiere que salgamos de ese pecado. Claro. Tremendo. Oiga, mira, aquí tenemos un pasaje bíblico, así lo lee la hermanita Francesca, Primera Juan capítulo 4, versículo 8 y 10, ¿ya? Oye, sería absurdo o sería algo totalmente incoherente que Dios nos dijera, ama a tus enemigos, ama a la gente que te aborrece, pero yo lo aborrezco. ¿Me entiendes, no? O sea, hermano, no solo la postura, digamos, de Watcher y de otros es, digamos, antibíblica, sino que también es incoherente. ¿Lo tiene? Sí, 1 Juan 4 del 8 al 10. ¿Del 8 al 10 o el 8 y el 10? Del 8 al 10. Ah, ya. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se Mira, Dios es amor. Claro. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermoso, hermoso, hermoso. Amén. Entonces se da cuenta que ¿quién parte amando? Dios. Entonces, ¿cómo alguien va a decir, hermano? Porque cuando Dios amó a alguien, ¿Dios amó a un justo? O ya más bien dicho, Dios amó al convertido, o Dios amó a la persona inconversa y lo convirtió. Sí. Entonces, pensar, hermano, que Dios no ama al pecador, hermano, o sea, es un absurdo, hermano, del porte de una cátedra. Ya que tremendo. El tiempo se nos fue rápidamente, hermano, y fue una tremenda bendición. ¿Qué nos puede decir, hermana Francesca, para ya estar culminando? Se nos fue el tiempo. Bueno, que gracias al Señor, Él nos amó primero, que nos amó primero, aunque somos pecadores, porque somos después, o sea, somos hijos de Dios, pero pecadores redimidos en la sangre de Cristo. Entonces, si el Señor nos sacó nos amó en esa condición, aunque éramos pecadores, el Señor ahora no, o sea, y sabemos que el Señor aborrece el pecado, entonces debemos tratar de ir dejando el pecado. Claro, y tenemos el ejemplo, por ejemplo, que ahora me acordé de la mujer sorprendida en adulterio. Claro. Es llevada, digamos, luego de que fuese pillada en el acto mismo, y la justicia de Cristo podría haberla, digamos, lapidado. Pero ¿qué actúa ahí? La misericordia. Porque amaba a esa mujer. Claro. Entonces, gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su paciencia, por todos sus atributos, porque si no fuera por eso ya estaríamos... Qué tremendo. Y también me estaba acordando de Francesca de ese momento cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, que ya había tenido varias parejas, y Jesús, a partir de qué atributo le habla. Sí, en verdad, desde la verdad, porque Dios también es verdad. Jesús es la verdad. Jesús le dijo, mira, tú has tenido varias personas. Pero luego le habla desde el atributo del amor. Amaba a esa mujer que estaba en pecado. Estaba en pecado porque con el que estaba en ese momento tampoco era su marido. Pero ¿qué se movió ahí en Cristo? ¿O qué se manifestó? El amor del Mesías. ¿Hacia quién? Hacia una pecadora. ¡Qué tremendo! Si no fuera, hermano, por el amor de Dios, indudablemente que estaríamos totalmente perdidos. Ha sido un momento tremendo, hermoso, maravilloso, hermano. Se nos fue el tiempo y esperamos, hermano, que esta temática haya sido de bendición para sus vidas. Coméntenos allí, díganos qué le pareció esta temática, qué le pareció este estudio bíblico. Hermano, nuestro hermano Claudio nos dice: Dios le bendiga grandemente, servito de Dios, junto a su esposa. Santiago capítulo 1, versículo 20. Amén. A ver si alcanzamos a leer ese pasaje que tenemos por acá. Dios bendiga a nuestro hermano, que Dios me lo rebendiga a él, y también a la iglesia que preside nuestro estimado pastor
nuestro estimado pastor Juan, ya, Dios bendiga a el siervo del Señor, que es una tremenda bendición, ya lo estimamos mucho ahí, al siervo de Dios, qué lindo. Estaba pensando en ¿cómo que se llama? En la corporación, aquí está, que quería ver el nombre, Ministerio Evangelístico Pentecostal Monte Calvario. Dios bendiga a la corporación Monte Calvario. ¿Tiene ahí el texto? Amén. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Exacto, qué hermoso pasaje. Nuestro hermano Carlos Rodríguez nos dice, Dios le bendiga a mi hermano Richard y el Señor le siga utilizando junto a mi hermana Francesca para la gloria de Dios. Maranata, amén. Dios bendiga a nuestros amados hermanos. Gracias por haber compartido con nosotros este hermoso tiempo. Esperamos que haya sido de edificación. Gracias a mi hermano Steven. Y mis amados, escríbanos allí qué les pareció la temática. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Vea varias veces el video. Yo le pido para que usted entienda. Tome apuntes. Hermano, no me pida el escrito porque yo no lo tengo escrito. Hoy día lo estuve estudiando, reflexionando. Hace días que venía estudiándolo y un hermano ayer en la noche me escribió, me dijo, hermano, ¿me puede responder esta pregunta? Y ahí estudiamos y hoy compartimos la respuesta. ¿Ya? Así que los que quieran tomar apuntes, vean de nuevo el programa. Nos despedimos con un Maranata, el Señor viene. Amén.